Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima nuestra Madre. Dios, con pequeños instrumentos, hace obras grandes. Mariam, la pequeña árabe. En religión, María de Jesús crucificado. La hermana Emmanuel, que cuenta estando en Belén, un sacerdote, el padre Juan Gran, que estaba entonces en Nazaret de capellán del Carmelo, le presentó un libro. Este libro, que ya estaba agotado, era muy bonito. Le dijo el sacerdote: hermana Emmanuel, sobre todo cuide este libro como si se tratara de la niña de sus ojos. Le prometí que lo haría así. Cogí el coche, fui a la tienda a comprar pan, leche y otras cosas para la comunidad, y al volver al coche el libro había desaparecido. Entonces fui a buscar a un hermano de la comunidad. Volvimos al lugar del suceso y encontramos el libro en el fondo de la cuneta, completamente deshecho, roto en 1000 pedazos. Parecía como si hubiese sido roto en un momento de rabia. Tenía marcas de neumáticos, de coche por encima, que estaba todo hecho trozos. En ese momento sentí como si hubiese una especie de furia de las tinieblas contra ella. Y cuando fui a hablar del suceso al padre Juan y le expliqué que el libro que tenía que haber guardado con tanto cuidado estaba completamente destruido, me dijo: hermana Emmanuel, es una pena, pero eso prueba que Mariam la aprecia mucho, pero el otro no le quiere nada. Me volvió a dejar un libro, pero este hecho me confirmó la importancia de profundizar el mensaje de la historia de Mariam, que es muy sorprendente. Sus padres, de origen medio libanés, medio sirio, fueron a instalarse en un pequeño pueblo de Galilea, a una media hora de Nazaret, un pueblo llamado Bellín. Era gente muy pobre. El padre, Boardi, palabra que significa el que hace pólvora, él se dedicaba a hacer pólvora para dinamita, vivía muy pobremente, tenía una sólida fe católica de rito griego católico. Tuvieron 12 hijos y uno detrás de otro murieron todos, o al momento de nacer o cuando eran muy pequeños. Los padres, que querían tener una gran familia, tuvieron que ver morir a sus hijos uno detrás de otro. Como ningún hijo sobrevivía, después de la última muerte, mutuamente decidieron: vayamos a la Virgen, en el mismo lugar en que ella trajo al mundo al Hijo de Dios. Así pues, fueron a Belén, oraron, y la pequeña Mariam fue concebida poco tiempo después y nació el 5 de enero de 1846. La oración de los padres, cuenta la hermana Sor Emmanuel,
los padres consagraron a su hija al Señor, a la Virgen María. Hicieron oración, eran hombres de mucha fe, católicos, por supuesto. Cuando ella, después, a los 3 años, murieron, cuando ella tenía 3 años, tuvo un hermano que nació 1 año o 2 después de ella, se llamaba Pablo. A los 3 años quedaron huérfanos de padre y de madre y fueron separados. Las costumbres de entonces allá, no hay orfanatos porque si mueren los dos, el padre y la madre, los hijos se los reparten entre diversas familias, un primo, el otro, cada uno, el que eso pues, va tomando un niño y se hace cargo. Y a estos dos, uno lo tomó una familia, otro otra, y ahí fue. Y ya a partir de ahí nunca más volvió a ver a su hermano, con 3 años que los separaron. Mariam, un día, ¿cómo comenzó su vida espiritual? Miren, en los primeros pasos diríamos, era una niña que se sentía muy atraída por la naturaleza, era como un pequeño San Francisco, observaba los árboles, los animales del cielo, la tierra y por otro lado, cuanto hablaba de las cosas de Dios, lo hacía como en parábolas, igual que Jesús. Ella observaba que los pájaros no se lavaban y en su corazón de niña estaba llena de compasión por los animalitos a los que nadie lavaba nunca. Por eso decidió hacerles este servicio. Y un día Mariam estaba en casa de su tío con sus primos y primas. Cogió un pájaro y empezó a lavarlo, a enjabonarlo, a meterlo en el agua, de manera que el pobre animal, como ya se pueden imaginar, se murió. Entonces ella ahí con todo entusiasmo lavarlo como si fuese un cacharro de cocina y al final lo que tenía era el cadáver de un pájaro. Esto le causó un gran impacto, ya que ella le había provocado la muerte. La dejó anonadada de hecho, mientras se encontraba completamente inmersa en esta pena de niña, sintió una voz en su corazón, una voz muy dulce y fuerte al mismo tiempo, que recordaría toda su vida y que le dijo: todo pasa del mismo modo. Si quieres darme tu corazón, yo me quedaré siempre contigo. Aquí fue cuando Mariam escuchó la voz de Dios. Escuchó a Jesús que hablaba en su corazón, y si bien el dolor de la muerte del pájaro había sido fuerte, también estas palabras habían quedado profundamente grabadas en su corazón. Y en ese momento comprendió, gracias a una, diríamos, un don, una gracia del Señor, lo que podríamos decir, el sentido agudo de lo que pasa y lo que queda. Ya ves que todo pasa. Y a partir de entonces, y siendo una niña, ya comprendió que las cosas pasan, esto es de lo que pasa, esto es lo que queda. Y ya a ella le quedó eso, esa enseñanza profundamente grabada. Hacia los 5 años, no se sabe exactamente, en esa edad en que Dios hace grandes cosas en las almas de un niño, tuvo lugar el sentimiento de que las cosas pasan y que por lo tanto no hay que apegarse a ellas. En ese preciso momento le dio su corazón a Jesús, sin saber muy bien a qué se comprometía, pero entre lo que pasa y lo que no pasa,
eligió las cosas que no pasan, las eternas, las que no nos pueden ser arrebatadas. Comenzó, fíjense, esto explica también que desde muy pequeña, sobre los 5 o 6 años, se empezó a hacer ayunos los sábados en honor de la Santísima Virgen. A partir de los 5 o 6 años ya empezó, por honrar a la Virgen, a hacer sus ayunos. Comenzó a hacer penitencia, a mortificar su cuerpo, y lo hacía secretamente. Se comía expresamente lo que no le gustaba y algunos platos no los comía. Quería dedicarse a conquistar las cosas del cielo y expresar así su desapego de las cosas que pasan. Además, cuenta Sor Emmanuel, de estas cosas, hoy día pues a veces nos parece que la gente como que no le interesa. Dice, tengo un testimonio muy reciente de un chico que ahora tiene unos 20 y tantos años, que cuando tenía 10 o 12, quizás un poco más, encontró a Jesús en su corazón y dijo, Señor Jesús, te doy mi vida, me entrego a ti. Pero algunos meses después lo olvidó todo y abandonó completamente la fe. Después viajó mucho y vivió experiencias graves de pecado, llegando a zonas verdaderamente tenebrosas. Podemos decir que se prostituyó gravemente en ciertas realidades. Y cuando se encontraba en el corazón mismo del mal, el Señor vino a salvarlo, mientras que quizás centenares de compañeros suyos están en cierta manera aún en las garras del maligno. Cuando volvió a Dios, se acordó de esta oración que hizo cuando era niño. Jesús, te entrego mi vida. Aquello de que él se había olvidado, el Señor lo recordaba. Estas entregas y estos sacrificios que hizo María cuando era tan pequeña, a partir de los 5 años, 6 años, que empezó a hacer sus ayunos, y ella le dijo, Señor, te doy mi corazón, te doy mi vida, quiero vivir toda mi vida contigo, quiero estar contigo. Así le dijo ella al Señor. Y el Señor lo tomó. Y ya desde pequeñita empezó el Señor a darle gracias especiales. Dice que cuando era niña, también pequeña, pues un día, el episodio del pez, estaba durmiendo y tuvo un sueño de que un hombre se acercaba a la familia, le daba un pez para que lo comieran. Lo comieron y se murieron porque estaba envenenado. A la mañana siguiente, la historia del pez demuestra, a la mañana siguiente, esa misma cara vio al hombre que entró y les dio un pez. Y le dijo, tomen para ustedes, le invitó a la familia. La familia, muy contenta, se puso a preparar el pez para comerlo. Y ella empezó a insistir que no, que nos quiere envenenar, que eso está envenenado, que no, niña, que esto, que lo otro. Viendo que no le hacían caso, entonces llegó a decir, pues entonces, dadme primero, dice, bien, ya que no comáis este pescado que está envenenado, que os moriréis todos. Todo el mundo se reía de ello. ¿Qué historias cuenta esta criatura? Cosas de niña, le iban diciendo. Llevaron el pescado a la mesa y ella suplicó que le dejaran ser la primera en comerlo, para que todo el mundo viera que se moría y al menos nadie comiera.
Entonces dejadme que yo primero coma. Así veis que yo me muero y que no coma nadie. Viendo que insistía de esta manera, dice, bueno, pues vamos a hacer una prueba. Vamos a darle primero al perro. No a ella, claro, le voy a dar a la niña si está envenenado. Primero le vamos a dar al perro. Le dieron al perro y el perro se murió. Así que estaba envenenado. Y cuando vio esto la familia, pues imagínense, ¿no? La gran sorpresa. ¿Y tú cómo sabes eso? Sí. Otro episodio, el de la serpiente. Siendo aún una niña, un día estaba comiendo su sopa sola en la habitación, que era una especie de puré con leche, y una serpiente gruesa, atraída por el olor de la leche, se le acercó y fue a comer de su mismo plato. Ella no se asustó en absoluto, inconscientemente del peligro, hasta el punto que cogió la cabeza de la serpiente y, para que pudiera comer más aprisa, le puso la cabeza dentro del plato. Llegó la sirvienta y pegó un gran grito. Marían dejó la presa y la serpiente escapó. Todo quedó tranquilo. Fue su inocencia, su pureza, su humildad, su tranquilidad de alma inmensa y que estaba inmersa en Dios, lo que hizo que el mal no tuviera ningún poder sobre ella. Marían creció, su tío era muy amable con ella y la consideraba como una hija, pero sin que ella lo supiera, como era tradición en todas las familias árabes, la prometió con un chico, cosa completamente normal según la costumbre oriental. Entonces ya el tío que hacía de las veces de padre, pues ya le arregló un matrimonio y ya estaban preparándolo. Cuando empezó a acercarse la boda, ella empieza a asustarse. Al principio todo era como bonito, pero cuando ya se dio cuenta de que iba esto, recordó que había hecho su voto a los 5 años de entregar ser totalmente de Jesús y no casarse con nadie. ¿Y qué hizo? Entonces, el día anterior, la noche anterior a su boda, cuando ya todo estaba arreglado y ya no podía, entonces se cortó las coletas, se cortó el pelo, entonces las trenzas, y las mezcló con los regalos que iban para el novio. Cuando la vieron así, allí nunca se casa nadie con una mujer con el pelo corto. Así es que eso es como de regla, ¿no? Si no tiene melena, ahí no hay quien se case. Aquello lo tomó como una ofensa y se acabó el matrimonio. Su tío, ciego de rabia, le pegó con mucha violencia, gritando, decidido a tratarla como una esclava. Y a partir de entonces la entregó como una esclava a las esclavas, como la esclava de las esclavas. Las otras sirvientes, había alguna de raza negra al servicio de su tío, recibieron la orden de maltratar a Maríam y la obligaron a hacer los trabajos más duros en la cocina y en el huerto. Después, cuando tenía los 13, 14 años, creo que eran 13, dice, por la tarde, fue a vivir con sus tíos a Alejandría. Pasó unos 3 meses viviendo así y recordando siempre a su hermano, Pablo, que se había quedado en Nazaret. Y un día se enteró de que un musulmán, antiguo sirviente de la familia, se iba a Nazaret y en secreto dictó su carta para su hermano diciendo que fuera a encontrarse con ella en casa de su tío. Por la tarde se fue a la casa de la familia musulmana, la cual vivía cerca de su casa, para darle la carta al musulmán que iba a ir a Nazaret.
y la invitaron a que se quedara a comer con ellos, pidiéndole que no se marchara enseguida. En Oriente, una invitación así no puede ser rechazada, ya que está dentro de las normas de acogida. Si te invitan ahí a comer y que te quedes, tienes que hacerlo porque si no eso es una ofensa. Así pues, aceptó quedarse. Durante la comida, explicó los malos tratos que recibía en la casa de su tío, como estaba de esclava de los esclavos. Entonces el musulmán empezó a decirle: ¿ves? Los cristianos son malos, en cambio los musulmanes son buena gente. Te deberías hacer musulmana, conviértete al Islam y renunciar a tu fe cristiana. María se dio cuenta enseguida de la monstruosidad de la proposición y levantándose proclamó en voz alta su fe en Jesús. ¿Musulmana? No, nunca. Soy hija de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana y espero, con la gracia de Dios, perseverar hasta la muerte en mi religión, que es la única verdadera. Ante la resistencia a cambiar de religión, y más siendo ella una mujer, al fin y al cabo no es más que una niña, este musulmán se puso furioso, lleno de odio, tiró al suelo a Miriam de una patada y tomando la cimitarra le cortó el cuello. Viéndola muerta, bañada en sangre, ayudado de su mujer, cogió el cadáver de María, envolviéndolo en su mismo gran velo, amparándose en la oscuridad de la noche, lo dejaron en una calle. Hasta aquí, pues decíamos, esto es sufrir el martirio. ¿Y qué pasó? Esto es sufrir el martirio. Su vestido le había cortado el cuello, la aorta, las venas. Dios escuchó su plegaria. Ella le había hecho siempre desde pequeña el deseo de verter su sangre por la fe. Ella siempre había querido derramar su sangre por la fe. ¿Qué le ocurriría ahora a Miriam? Su cuerpo está en la noche misteriosamente. Esto lo explica muchos años más tarde a su padre espiritual. Dice que fue al cielo y allí vio al Señor, la Trinidad, a Jesucristo en su humanidad, el trono de Dios, a la Santísima Virgen. Cerca del trono de Dios, con todo el esplendor de su gloria, los ángeles de Dios, las almas de los santos. Ella se encontraba muy bien dentro de una gran bienaventuranza, en una felicidad indescriptible. Entonces alguien se acercó a ella y le dijo: María, tu libro no está aún terminado, ahora volverás a la tierra. Y sin saber cómo se despertó y se encontró en una gruta en la cual había una mujer vestida de religiosa con un hábito completamente desconocido y que, dice ella, yo creo nunca se conocerá. Era un hábito azul precioso y era una mujer con una extraordinaria dulzura. Su sola presencia era ya una medicina para el corazón de María. Esta mujer le cosió el cuello, le curó la herida, le hizo compañía, la cuidó, pero no le hablaba nunca. La curaba cada día y estaba a su lado, y nació entre las dos una gran relación de amor. Un día, cuando Miriam sentía que las fuerzas le iban volviendo, esta religiosa le llevó comida. Era una sopa, pero no cualquier clase de sopa. Escuchen esto. Era buenísima. Se la comió y volvió a pedir más de tan buena que estaba. Por primera vez esta religiosa le habló diciéndole: María, no, de momento ya tienes bastante. No quería darle más sopa y aprovechó esta petición de María para hacerle una pequeña enseñanza, ya que esta señora era la Madre de Dios. María se había pronunciado por el Señor
cuando aquel musulmán la quiso hacer abjurar de su fe. Tuvo mucho valor al pronunciarse a favor de Dios, y el Señor se acordó y se pronunció a favor de ella, prometiendo esta curación milagrosa, en cierta forma una resurrección, enviándole su propia madre para cuidarla. Después ella cuenta cómo, pasa, porque el tiempo se va, pasa a Francia, entonces iba de humilde sirviendo a una familia, iba cambiando de familia en familia, porque cuando era tan pobre, y siempre fue tan pobre, entonces iba a una familia, al principio pues la trataban como con desprecio, pero cuando empezaban a ver la virtud, la bendición que era, empezaban a tratarla bien. Cuando la trataban bien, se iba a otra familia, cambiaba, porque no quería que la tratasen bien. Dios hará en ella todo lo que quiera, porque tiene en sus manos una pasta dócil, María. Esta es la actitud fundamental del alma para la vida cristiana y naturalmente para la vida consagrada. Gracias a estas palabras de la Virgen, María concibió en su corazón una felicidad indefinible. Y nosotros que buscamos tanto la felicidad en la vida, miramos este testimonio de María que ha conseguido esta felicidad perenne y inatacable porque ha puesto su felicidad en las acciones de Dios en su vida. Y esto nadie se lo podrá quitar nunca. Esta es la clave de la felicidad. Todo el mundo busca la felicidad. Pon la felicidad en las acciones de Dios en tu vida. ¿Ya está? Alégrate, goza de lo que Dios hace en tu vida, sea lo que sea. Entonces quiso ser religiosa, y entonces de la Virgen, y la Virgen le dijo que primero tenía que ser de San José, y después de ella. Entonces primero entró a una congregación, la congregación de San José, que era una vida activa. En esa vida activa ella estaba, pero tenía la tendencia a la contemplación. Y después, cuando ya estaba caía en éxtasis y se quedaba en contemplación, tenía unos éxtasis que duraban horas, ¿no? Y a veces un día o 2 días. Entonces, cuando ella se volvía en sí, entonces ella decía, ay, me he dormido, ¿no? Decía a la superiora que no le dejase que se durmiera. Las otras que sabían que era el éxtasis, pues la dejaban y que Dios, ¿no? Entonces le dijeron que no sabían si ese espíritu era para ellas. Entonces no entró en la congregación, entró primero, se formó allí, pero no hizo allí los votos y pasó a las carmelitas. Como carmelita, el Señor le mandó construir un convento en Nazaret. Piensen esto, miren. El Señor le dio los planos, le dijo que quería un convento allá en Nazaret, en el mismo sitio donde, ¿dónde qué? Y sobre donde San José había criado a Jesús, y había estado con la Virgen, por supuesto, ¿no? Pero, entonces, allá donde él se había educado, allí quería él que hubiese un convento de carmelitas. Y entonces el Señor le dio los planos. Como ella se sentía tan incapaz o se sentía que le daba vergüenza esto, escondía los planos. El Señor volvía otra vez y le volvía a dar los planos y le explicaba, y ella los volvía a esconder. El Señor otra vez volvió a darle los planos, 7 veces.
7 veces. La séptima, estaba el señor dándole los planos y entró la superiora. Y la encontró con los planos en la mano. ¿Y eso que tienes ahí? ¿Tú qué haces con esos planos? Claro que al señor no lo vio. Solamente la vio a ella con los planos en la mano. Y con esos planos en la mano estaba ella, porque el señor le estaba explicando cómo quería el monasterio, cómo tenía que hacerlo. Cuando entra la superiora ya no pudo hacer otra cosa más que ahí se quedó. Entonces, ¿y esto? Y le explicó, le dijo pues que el señor se lo ha entregado y la pusieron a construir el monasterio, el convento. Se puso a construir el convento y cuando los trabajadores hacían algo que no estaba de acuerdo a los planos, el señor se lo avisaba. Y entonces ella iba, revisaba y avisaba a la superiora de que eso tenía que ser así y entonces lo corregían. Dice, aquel convento se hizo tal y como el señor lo quiso. Un detalle. Entonces, las ventanas comienzan a partir de esta altura. Cuando uno está de pie, a partir de aquí empiezan las ventanas. Dice, porque así es para que miren solo y vean el cielo. Y no ven la tierra, no ven las cosas de abajo. Entonces, las religiosas que están ahí, pues están en el convento, pero si miran por la ventana, como está aquí arriba, no pueden mirar más que para arriba, el cielo. Pero no ven a las cosas de la tierra. También tuvo ayudaba a las almas del purgatorio. Son cosas muy concretas con las que el Señor enseñaba a María a las causas que habían en las almas que llegasen ante Él con impurezas, que aún estuviesen aferradas a ciertos pecados, a ciertas debilidades. Un ejemplo. Va contando una religiosa que estaba en el purgatorio, le dijo, cuando yo estaba en la tierra estaba en una comunidad religiosa y hasta el final no quise decir que había escondido una moneda de 5 francos en un rincón, por si la comunidad llegaba a encontrarse sin lo necesario. Temiendo de que algún día les faltara y no tuvieran lo necesario, ella escondió en un rincón una moneda de 5 francos. Esto no lo dije a la superiora. Había tenido pues esta fase de disimulo, una falta de pobreza total y de endurecimiento, ya que incluso en su lecho de muerte no había querido hablar de la falta. Cuando ya estaba en el lecho de muerte y se confesaba, veía esto ahí, pero si me dicen lo que sea. El caso es que no quiso decirlo ni a la hora de la muerte. Hacía mucho tiempo que estaba en el purgatorio y pidió oraciones a María. Además le dijo dónde estaba la moneda de 5 francos. La buscaron y la encontraron. Otra religiosa de una familia muy rica que tenía muchos bienes personales y entró en el convento cuya comunidad era muy pobre. Esta monja tenía cierta ambición y como no había sido elegida priora en el momento en el que debía de decidir qué hacía con su herencia, ella quería ser priora, y como a la hora de tomar su última decisión, los votos perpetuos, ¿no? Y a los votos perpetuos tienen ya que hacer la renuncia de su herencia, lo que van a dejar, todo, ¿no? Que ya todo queda solucionado porque ahora ya entro con pobreza. Pero uno es libre. O sea, el que hace sus votos, el que va a entrar en una comunidad, pues es libre. Él tiene que disponer de sus bienes hasta aquí. De aquí para allá, pobreza total. Puede disponer en esa familia religiosa o puede disponer de otros modos. Pero ella venía resentida, la religiosa esta, que fue a pedirle ayuda a Miriam porque estaba en el purgatorio,
como estaba herida porque a ella no la habían elegido de priora, entonces, aunque su familia era rica, decidió dárselo todo a la familia. Todos sus bienes para la familia. La comunidad era muy pobre, pues como no me han elegido de priora, pues no se lo doy a la comunidad, se lo doy a la familia. Este despecho lo guardó durante toda su vida, y este hecho había sido como una especie de venganza. Murió sin arrepentirse y por eso estaba en el purgatorio. Y ahora venía a pedirle oraciones para ser liberada de las penas del purgatorio. Otro ejemplo de otra monja, porque ella estuvo en el convento y entonces ahí venían sus hermanas a pedirle, o de la congregación a pedirle oraciones. Una monja durante su vida era tenida por santa. Por las otras hermanas. Y por eso jamás oraban por la salvación de su alma. Qué malo es que ya te digan que eres un santo, porque ese ya es un santo, ya por eso que vas a rezar. Pídele para que te ayude tú, pero y él está ahí en el purgatorio o ella está en el purgatorio. Eso le pasaba a esta monja. Con fama de santa se fue y atascada se quedó en el purgatorio. Había bajo la apariencia de santidad, había indispuesto secretamente a las hermanas de comunidad contra la superiora. Dijo María: quien se rebela contra sus superiores se rebela contra Dios. Ella había muerto indispuesta contra la superiora con cierta rebeldía y estaba en el purgatorio y venía a pedir su ayuda. Otra mujer, una mujer, esta ya no una religiosa, había llevado una vida bastante mediocre. No se había preocupado casi del Señor y venía a decirle a Miriam que acababa de salir del purgatorio porque durante su vida había hecho un gran donativo a la iglesia para participar en la construcción de una basílica. El día que dedicaron la basílica salió del purgatorio y entró en el cielo porque el Señor se acordó de este hecho. ¿Sí? Estaban construyendo la basílica, ella hizo una gran donación, se murió y al purgatorio. ¿Por qué? Por una vida mediocre. Pero el día que la basílica se terminó y se consagró y se abrió y ya empezó a funcionar, el alma para el cielo. ¿Ven por qué las limonas a veces nos libran del purgatorio? A veces tenemos que pagar con esto. Luego cuenta también de un sacerdote pero yo quería ir a otra cosa. Tiene muchas más historias, realmente es preciosa su vida. Pues ella, que tanto bien hacía a las almas, la hermana María de Jesús crucificado ya en religión, el demonio le tenía una rabia. El demonio estaba contra ella y le hacía sufrir todo lo que podía. De tal manera que el demonio le pidió al Señor permiso para entrar en ella. Satanás pidió permiso a Dios para probarla, penetrando en ella muy intensamente durante 40 días. Es decir, dicho con otras palabras, fue poseída por el demonio durante 40 días. Porque el demonio le pidió a Dios que le dejara, que él le iba a probar a María. Dice,
ya que el Señor permitió que el adversario mostrase los velos de sus astucias, es preciso decir que el adversario estaba furioso de ver todas las almas que esta pequeña árabe, como la llamaba el demonio, arrancaba de las tinieblas para ofrecérselas a Dios. Asistimos a un enfrentamiento entre el maligno y Maríam. El maligno que la torturaba y ella que atravesaba todas esas torturas en su corazón y en su cuerpo con una gran fidelidad a Dios en la oración. He aquí algunos fragmentos de un diálogo que fue escuchado por la comunidad de Maríam y por unos sacerdotes que estaban presentes. El maligno hablaba con rabia, diciendo: destrozaré a esta árabe mala. Cuanto más grande se hace, más aumenta mi rabia, sobre todo por causa de sus marcas. Sus marcas es porque tuvo también los estigmas de la pasión, las señales de la pasión de Cristo. Después el Señor obligó al demonio a descubrir las astucias que utiliza para perder a las almas religiosas, vanagloriándose, diciendo: he hecho caer a una religiosa de Inglaterra y es nuestra desde antes de ayer. Explica tu táctica habitual, dice. Cuando acechamos a un alma consagrada a Dios, empezamos a tentarla con cosas pequeñas. Después conseguimos hacerle creer que no es amada de su superiora y en el mismo grado que las otras. Comienza a tener celos. Eso la impulsa a escribir cartas a escondida y acaba por desear salir, precisaba el demonio. ¿Cuántas almas en religión pescamos en nuestras redes, sugiriéndoles el pensamiento de que no se les encuentra válidas para nada, que no se las quiere? Ganamos otras por el deseo de verlo todo, de saberlo todo. Y agrega aún esta palabra extremadamente fuerte: triunfar sobre un alma que ha pronunciado las 3 palabras desgraciadas. Las 3 palabras desgraciadas son los 3 votos. Para nosotros es mucho más que ser propietarios de una ciudad entera. Hacer caer a una religiosa, a un religioso que ha pronunciado las 3 palabras desgraciadas, los 3 votos, es más que tener bajo su dominio a una ciudad entera. Una ciudad bajo el demonio o un alma consagrada que cae en el pecado. Esto nos aclara el interés capital que tiene el maligno para hacer caer especialmente a un alma que se ha consagrado a Dios, porque el valor que recae sobre la vida consagrada es tan grande para todas las otras almas. El Señor dijo a Maríam: si en una ciudad completamente pervertida encuentro un alma, una sola alma que es fiel a sus votos, salvaré a la ciudad entera. Esto es lo que reposa sobre un alma fiel a Dios. El maligno expresa su rabia, su deseo de triunfar en las almas consagradas, y en este combate su gran objetivo es impulsar a Maríam. ¿A qué llevaba el demonio a Maríam? Escuchen bien esto: a quejarse una sola vez. Lo que trataba de hacer es que se quejara, que dijese, aunque fuese una sola vez: sufro mucho, ya es suficiente, padezco mucho, es demasiado. Que se quejara una sola vez. Durante estos 40 días no obtuvo ni una sola queja de Maríam.
¿Y qué hacía Maríam cuando la maltrataba el maligno? En esos momentos donde podía darse cuenta y hablar, ¿no?, y el maligno la hacía sufrir tremendamente, ella decía: Señor, te ofrezco todas estas penas por la Iglesia. Caemos en la cuenta, ¿verdad? María está poseída por el demonio, ella es dueña de sus actos, pero no de su cuerpo. El demonio le está haciendo sufrir terriblemente y está tratando de que sufra mucho para que por lo menos se queje una vez. Ya esto es mucho, estoy sufriendo demasiado, ya no aguanto más, lo que sea, que una queja. Y María dice: Señor, te ofrezco todas estas penas por la Iglesia, por la santidad de los sacerdotes, por las almas en desgracia, por las almas que se pierden. Esta sucesión ininterrumpida de victorias por parte de María disminuía cada vez más el esfuerzo del maligno y le llenaba de confusión. Entonces, viendo que perdía el demonio, suplicó al Señor que terminase la lucha. Ya, está bien, has vencido, ya no puedo más con ella, no voy a lograrlo. Entonces, Señor, termina ya, le dijo. El demonio le dijo al Señor. Y el Señor le respondió: Tú me has pedido probarla en su cuerpo durante 40 días, y no saldrás hasta que se haya acabado tus 40 días. Ahora eres tú el que no aguantas estar ahí, pues no vas a salir hasta que no pasen los 40 días. 40 días poseída, sí, pero ella ofreciendo todo ese tormento, sufrimiento al Señor por la santidad de los sacerdotes, por las almas que se condenan, por las almas consagradas, etc. Entonces el maligno continuó bajo la orden del Señor, enseñando en cierta forma a María y a su comunidad, y dijo: las tres cosas más poderosas contra nosotros son la caridad, la humildad y la obediencia. Después añadió: yo soy el tentador, siembro la división por todas partes, hago lo que quiero. ¿Veis cómo la voluntad propia se opone a Jesús, que dice: no mi voluntad sino la tuya? El maligno arrancó el velo a una monja diciendo, arrancar el velo a una monja es decir que salió, que se quitó los hábitos. Diciendo: arranco este velo porque no me agrada la modestia, me irrita. Entonces, una religiosa que tanta modestia, eso ya me irrita, yo quiero, no, otra cosa. María le respondió. Ella no se amilanaba para responderle. Por ejemplo, él la acusaba de sus pecados públicamente, el demonio la acusaba de sus pecados. Y ya sabéis que el maligno es el acusador. ¿Qué le respondió María? Le dijo: sí, soy solamente pecado, pero espero en la misericordia de Dios. Entonces el diablo gritó: un pequeño nonada triunfará de todos nosotros. El nonada, ¿no? Esto es nonada, nonada es nada, es nonada, eso es. Un pequeño nonada, entonces tú no eres nada, ¿no? Es un desprecio, tú eres la nada. Una nada como tú va a triunfar sobre nosotros, eso no puede ser. María explicó que si bien tenía poder provisional para torturarla, no hacía nada más que aquello que el maestro le permitiera. Mientras que el demonio la torturaba, sí, pero si tú no tienes más permiso que lo que Dios te da, que vas a tener tu poder. Estos eran los combates que tenía con el maligno cuando estaba atormentándola dentro de su cuerpo. Cada vez que dejaba de experimentar su sufrimiento decía: gloria a Jesús, gloria a Jesús. Y el demonio furioso replicaba:
¿qué dice esta árabe? ¿Es posible? No, no, gloria a mí, gloria a mí. Entonces ella decía, cuando el Espíritu de Dios baja sobre un alma, lleva la paz, calma y alegría. Cuando eres tú, Satanás, solamente llevas pena, confusión y fastidio. Y añadía aún, cuando Dios quiere algo, tú no puedes cambiar nada. Estás obligado a obedecer a Jesús temblando. Eran parte de los diálogos que tenía con el demonio ahí en ese combate, en esa lucha. A los 40 días, pues se cumplió el tiempo, ya salió y se acabó todo. Y ya se me acabó el tiempo, así es que después, practicando la caridad, haciendo una serie de obras, pues tuvo una herida en un brazo, se le gangrenó y murió, con grandes sufrimientos, y murió. Y esta es María. Va contando una serie de cosas, pero es que ya no hay tiempo, ¿no? Y su vida es muy así. Entonces pidamos a la Santísima Virgen María, ¿ve? Almas consagradas, personas así como María, seamos valientes para darle nuestro corazón, para darle nuestra vida, para darnos del todo a Dios. Esto es, queridos hermanos, lo que Dios quiere de nosotros, que nos entreguemos de verdad a Él, que seamos todo del Sagrado Corazón, todo de la Virgen. Miren la cantidad de milagros que Dios hizo en su vida, esta mujer árabe, ¿no? Ahí entre Siria y de la tierra del Señor, de esa zona. Entonces, es como tenemos que tener la mira puesta en el cielo, como esa gran lección que ella aprendió muy niña. Las cosas pasan y Dios no pasa. Entonces, saber distinguir entre lo que permanece y lo que pasa, lo que vale para siempre y lo que es temporal. La honra, eso, quedar bien delante de la gente, eso pasa. ¿Sí? Y a veces es peor, como esa religiosa, ¿no?, que estaba ahí en el purgatorio. Claro, si todo el mundo la tomaba por santa y estaba en el purgatorio, pues nadie rezaba por ella. Entonces sí, mucha fama de santidad, pero nadie reza por ti. Entonces más vale que te viesen como, hoy pobre esta, se habrá salvado, no, vamos a rezar mucho por ella, para que el Señor le haya perdonado, porque tenía tantos defectos. ¿Sí? Así es, queridos hermanos. María, esta mujer que desde niña el Señor escogió y fue respondiendo a las llamadas del Señor. Para nuestra vida espiritual, por alguna persona que ha llegado después, tenemos mucho, les recomiendo, la devocionario del Sagrado Corazón de Jesús. Realmente tiene oraciones para ir haciendo y para ponerse en el Sagrado Corazón de Jesús por manos de la Virgen. Así es que acudamos, y nos hace mucho bien tenerlo en los momentos de oración, hacer las consagraciones de Santa Margarita María, de San Claudio de la Colombière, diversas consagraciones de Papa León XIII. Entonces, y esas consagraciones te van dando como perfilando lo que es entregarse al Señor. Luego, para hacer su oración, el Santo Vía Crucis, este Vía Crucis con las imágenes del Calvario de Lourdes, donde tiene el texto bíblico, va enunciando, sigue las estaciones del Vía Crucis, texto bíblico, después unos comentarios o reflexiones y las oraciones y el canto. Entonces pueden ayudarse también para hacerlo el Vía Crucis, que también lo tienen en audio, este Vía Crucis. Invitarles al rezo del Santo Rosario cada día, la peregrinación a Fátima, que ya es en esta semana, y a Lourdes del 17 al 19 de agosto. Los campamentos de verano para las chicas del 16 al 27 de julio. La información en la recepción. Las conferencias estas las pueden encontrar en los canales de NS en Radio
televisión, NSTV y YouTube. También tienen la prensa dominical y el Benjamín, estas revistas periódicas.